Hola de nuevo, muy buenas. Como ya os dije en el anterior vídeo, vamos a resolver en este las indeterminaciones de 1 elevado a infinito, infinito elevado a 0 y 0 elevado a infinito. Y con estas ya sabríamos resolver todo tipo de límites. Habríamos terminado la resolución de límites, ¿vale? Vamos con las indeterminaciones que tienen exponentes, ¿vale? Infinito o 0 y que tienen como bases el 1, el infinito o el 0. Vale, estas indeterminaciones lo que vamos a tener es un límite cuando la x tiende a un valor de una función elevada a otra. Yo para simplificaros esto os he puesto la función, aquí una función, solo he puesto f, no he puesto f de x, y elevada a otra, y he puesto g, ¿vale? Y así es más fácil. Vale, cuando nosotros resolvamos una indeterminación de estas, me dará un valor en realidad, m. Hemos llamado a este valor m. Ese sería el valor de nuestro límite, lo que queremos calcular. Pero me da una indeterminación. Entonces, si ese límite me da o 1 elevado a infinito, o 0 elevado a infinito, o infinito elevado a 0, lo que hacemos es coger esta ecuación con su igual y tomamos logaritmos a los dos lados del igual. Es decir, pondremos logaritmo neperiano de m, eso es lo que he puesto aquí, y logaritmo neperiano del límite de esa función elevada a la otra función g. ¿Mm? ¿Y qué ocurre? Que resolvemos eso, vamos resolviendo esto. Escribir el límite, el logaritmo neperiano de un límite es lo mismo que escribir el límite del logaritmo neperiano de esa función. Es decir, aquí, en este paso, solo he cambiado de aquí a aquí esto. Y me ha quedado esto de esta manera, ¿vale? Es lo mismo hacerlo, es lo mismo, da el mismo resultado. Haciendo el logaritmo neperiano de un límite que el límite del logaritmo neperiano. Vale, y seguimos. ¿Qué he aplicado aquí? Aquí, si os dais cuenta, lo que he cambiado en este paso de aquí a aquí es he cambiado esto por esto. ¿Cómo? Aplicando las propiedades de los logaritmos. Si yo tengo un logaritmo de algo elevado a algo, esto es lo mismo que escribir k, esa constante la pongo aquí arriba, aquí delante del logaritmo, por el logaritmo de m. Entonces, una de las propiedades de los logaritmos. Los logaritmos tendrán que ser en la misma base. En este caso, neperianos. Es decir, tengo el logaritmo neperiano de algo elevado a algo y lo voy a cambiar por k por el logaritmo neperiano de lo que tenía en el otro. Vale. Es decir, he pasado la g aquí delante, multiplicando por el logaritmo neperiano de f. ¿Qué ocurre? Que este límite es el que vamos a dedicarnos a resolver. En lugar del que teníamos al principio, en lugar de resolver este de aquí, vamos a resolver este. Y ese límite, al resolverlo, nos va a dar alfa, por ejemplo. Pero claro, este alfa, esto de aquí, que nos ha, o sea, alfa no, lambda, esto de ahí que nos ha dado lambda, es igual al logaritmo neperiano de m. Y yo en realidad lo que quería calcular desde un principio era m. No tengo m, pero tengo el logaritmo neperiano de m. Pues utilizando la definición de logaritmo, ¿no? En base a de b, que es igual a c, es lo mismo que escribir a elevado a c igual a b, abecedario, os decía yo que os acordarais aquí, porque tenéis la A, la B y la C, y aquí os decía que os acordarais de la liga de baloncesto, de la ACB, que tenéis la A, la C y la B. Y la palabra logaritmo va con el abecedario, que es con el que escribimos las palabras, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que tengo es el logaritmo neperiano, que es lo mismo que el logaritmo en base e de m igual a lambda. Entonces, me quedará que a, que es e en este caso,
elevado a c, que en este caso es lambda, tiene que ser igual a m. Eso he aplicado aquí. La definición del logaritmo. Y ya tendré calculado el límite que teníamos que calcular desde el principio, el que me pedían. Vale, pues vamos a hacerlo, ¿vale? El caso de 1 elevado a infinito tiene una ventaja, que podemos aprendernos esta fórmula y ya lo tenemos hecho, ¿vale? Que sería que cuando tengamos que ese límite nos está dando 1 elevado a infinito, podemos poner que es igual al número e elevado a este límite que voy a escribir aquí, que es x cuando x tiende a x sub 0, o sea, lo mismo que tenga aquí, y pondré g multiplicando, y aquí me quedará la función menos 1 dentro, la función f, ¿vale? La función g por f menos 1. Vale, pues vamos a hacer este. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el límite cuando la x tiende a más infinito de 3x menos 5 partido 3x menos 2 y todo eso elevado a 2 por x al cuadrado. Si nosotros sustituimos, me quedaría infinito partido infinito en la base, pero me quedaría con monomios de mayor grado, que sería el 3x partido 3x, que sería un 1, elevado a 2 por x cuadrado, que sería infinito. 1 elevado a infinito. Vale, vamos a aplicar la fórmula, ¿vale? Vamos a empezar a resolver estos límites aplicando la fórmula del 1 elevado a infinito. Nos dice que si yo tengo el límite cuando la x tiende a un número, la fórmula de una función elevada a otra, y me da como indeterminación 1 elevado a infinito, esto puedo cambiarlo por el límite cuando la x tiende a ese valor de la función que esté en el exponente por la función que está en la base menos 1. Vale, pues voy a hacer eso. ¿A mí qué me dicen en la fórmula? ¿Que escriba la letra E? Pues yo escribo la letra E. Ahora me dicen que escriba el límite cuando la x tiende a x sub 0. En este caso será el límite cuando la x tiende a más infinito. Ahora quieren que escriba g. Uy, espera, un poco más fino. Ahora quieren que escriba g. ¿G quién es? Es esta. Lo que haya en el exponente es g. Pues pondré 2 por x al cuadrado. Ahora quieren que escriba por un paréntesis y que escriba f. ¿Y f quién es? Lo que haya en la base escrito, todo esto que hay dentro del corchete. Es decir, el 3x menos 5 partido 3x menos 2. Y en la fórmula ya pone que escriba un menos y un 1. Y ya que tengo que hacer, resolver el límite que hay en ese exponente. Vamos a resolverlo. Tendré que esto es e, no os olvidéis escribir la letra e, que es un fallo típico cuando empezáis a resolver este tipo de límites. De 2x cuadrado, voy a resolver lo que hay dentro del paréntesis, esa resta, que me quedará mínimo común múltiplo 3x menos 2, y arriba tendré 3x menos 2 entre 3x menos 2 me da 1 y me quedará el 3x menos 5, y 3x menos 2 entre 1 por el menos 1, ojito, menos, ojo con este menos, aquí hay un menos trampa. Ojo, ¿vale? Que la liáis. ¿Por qué? Porque aquí en realidad esto habría que ponerlo entre paréntesis. Y normalmente no ponéis el paréntesis y claro, esto en realidad debería ser un más y no un menos. ¿Vale? Voy a dejarlo ya así, con el más. Vale, y seguimos resolviendo y me quedará e elevado al límite cuando la x tiende a más infinito de, aquí esto me quedaría en el numerador, menos 3x más 3x se me van a ir y menos 5 más 2 me quedaría un menos 3, que lo multiplicaría por este de aquí. Entonces me quedaría en el numerador un menos 6x al cuadrado partido 3x menos 2. ¿Y qué ocurriría si sustituimos? Que obtendría e elevado a infinito partido infinito, ¿no? O sea, aquí tengo una indeterminación. Y me quedaré con monomios de mayor grado, entonces.
Me quedaré con el 6x menos 6x al cuadrado partido el 3. Bueno, voy a simplificar. Bueno, no, primero esto. Partido 3x. Y ahora simplificamos las x, simplificamos letra E, que no se os olvide. Límite cuando la x tiende a más infinito de menos 6 entre 3 menos 2 y x cuadrado entre x me quedaría x. Y sustituyendo más infinito me va a quedar e elevado a menos infinito, que sería 1 partido e elevado a infinito. Ojo, no va a dar infinito eso. Es decir, 1 partido infinito, que sería 0. ¿Vale? Vamos con el siguiente. Tenemos el límite cuando la x tiende a 0 de 1 más 3x elevado a un 2 partido de x. Vale, pues hacemos límite cuando si hacemos el límite cuando la x tiende a 0 y sustituimos el 0, me quedaría 1 más 0, 1, y 2 partido 0 sería un infinito. Pues aplicamos la fórmula, sería e elevado al límite cuando la x tiende al valor que me ponga en el límite, que en este caso es 0, de la función que hay en el exponente, que en este caso es 2 partido x, por la función que hay en la base, que es 1 más 3x menos 1. Y en este caso no hay que hacer ni mínimo común, ni múltiplo, ni nada para restar el 1. 1 menos 1 me daría 1. Y esto quedaría que e elevado al límite cuando la x tiende a 0 de 2 por el 3x me daría 6x partido x, que esta x y esta x también se me irían, estarían en el numerador y en el denominador. Entonces me quedaría un 6. Así que esto quedará igual a e elevado a la sexta. Ya está hecho. Vale, vamos al siguiente. Tenemos el límite cuando la x tiende a 1 de x elevado a 1 partido 1 menos x. Si sustituimos la x por 1, nos quedaría un 1 elevado a 1 partido 1 menos 1 quedaría 0, 1 partido 0, que sería k partido 0, me daría un más o menos infinito. Pues tenemos un 1 elevado a infinito. Vamos a resolverlo ahora utilizando logaritmos, tomando logaritmos en lugar de como hemos hecho antes con la fórmula. Vamos a igualar este límite a una letra, a m, y este es el valor que nosotros queremos obtener, el valor de nuestro límite. Suponemos que vale m. Y tomamos logaritmos a los dos lados del igual. Y me quedará logaritmo neperiano del límite cuando la x tiende a 1 de x elevado a 1 por partido 1 menos x igual al logaritmo neperiano de m. Y vamos a resolver este primer miembro de aquí, del igual. Y lo que me dé va a ser el logaritmo neperiano de m. Así que luego tendré que calcular m, ¿vale? Pues resolvemos ese límite. Podemos cambiar de sitio, hemos dicho antes, esto porque vale lo mismo. X tiende a 1 del logaritmo neperiano de x elevado a 1 partido 1 menos x. Y podemos aplicar las propiedades de los logaritmos. Si yo tengo el logaritmo en base n de un número, bueno, voy a llamarle n, a elevado a k, este exponente lo puedo pasar multiplicando delante del logaritmo. Es decir, me quedaría k por el logaritmo en la misma base de a. Pues eso vamos a hacer en el primer paso. Tendré el límite cuando la x tiende a 1 de 1 partido 1 menos x por el logaritmo neperiano de x. Y si esto lo sustituimos, nos quedaría infinito por 0. Así que vamos a multiplicar para deshacer esta indeterminación y así la vamos a transformar en 0 partido 0. Y he multiplicado el 1 por el logaritmo neperiano de x y 1 menos x por el 1 que habría en este denominador.
Y al sustituir estamos diciendo que nos quedaría un 0 partido 0. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo se resolvían las indeterminaciones de 0 partido 0? O factorizábamos o multiplicábamos por el conjugado, que ninguna de las dos cosas podemos, o aplicamos L'Hopital. Y me quedará límite cuando la x tiende a 1 de la derivada del logaritmo neperiano de x será 1 partido x y la derivada de 1 menos x será menos 1. Ojo, no os dejéis ese menos, que es muy típico dejárselo. Vale, así que esto me quedará ya, si sustituimos 1 partido 1 arriba, 1 partido menos 1, menos 1. ¿Y qué hemos calculado? Hemos calculado en realidad lo que vale el logaritmo neperiano de m. ¿Sí? Así que, si el logaritmo neperiano de m vale menos 1, porque era el valor del límite que estábamos calculando, aplicamos la definición de logaritmo, el logaritmo en base a de b igual a c, lo cambiamos por a elevado a c igual a b, y entonces, ¿qué tendremos? Que esto lo podemos cambiar por ¿qué base? La e. El logaritmo neperiano tiene base e. E elevado a c, en este caso sería el menos 1, tiene que ser igual a m. Así que m será igual a 1 partido e. Es decir, el límite que nosotros estábamos calculando al principio, este de aquí, será límite cuando la x tiende a 1 de x elevado a 1 partido 1 menos x será igual a 1 partido e. ¿Sí? Ojo, que el logaritmo neperiano de m es el menos 1 que hemos calculado con el límite. ¿Vale? Porque el logaritmo neperiano de m era igual a esto, al logaritmo neperiano del límite, y hemos resuelto el logaritmo neperiano de ese límite. Todo esto hemos hecho y nos ha dado el menos 1. Así que el logaritmo neperiano de m nos ha dado menos 1. Y nosotros lo que queremos calcular es la m. Así que despejamos m. Y me quedará 1 partido e. Esta es la solución de mi límite. Bien, vamos con el apartado B. En el apartado B nos piden que resolvamos el límite cuando la x tiende a 0 del seno de x elevado a x. Vale, pues si sustituimos la x por el 0, que es lo primero que hay que hacer para resolver cualquier límite, resulta que nos da el seno de 0, 0, elevado a x, que si igualamos a 0 nos dará 0. Pues 0 elevado a 0. Una indeterminación. ¿Cómo se resolvían estas indeterminaciones? Pues como hemos hecho en los apartados anteriores, esto será igual a un valor que llamamos m, por ejemplo. Y tomamos logaritmos neperianos a los dos lados del igual. Me quedará el logaritmo neperiano del límite cuando la x tiende a 0 del seno de x elevado a x igual al logaritmo neperiano de m. Y así que aplicamos una de las propiedades de los límites, que es que el logaritmo neperiano de un límite es igual al límite de ese logaritmo neperiano, de esa función, que nos quedará igual al logaritmo neperiano de m. Y vamos a resolver este primer miembro. Vamos a resolver ese límite. Nos quedará límite cuando la x tiende a 0 de x por el logaritmo neperiano
del seno de x. Aquí lo que he hecho es aplicar una de las propiedades de los logaritmos, que es que el logaritmo de algo elevado a un número es igual a ese número por el logaritmo de ese algo, por el logaritmo de a, ¿vale? Es decir, este exponente lo podemos poner delante de los logaritmos, da igual en qué base estén, ¿vale? En este caso es neperiano, pues neperiano. Es decir, he puesto esta x delante del logaritmo neperiano. Ese es el siguiente paso que hay que hacer. Y este es el límite que vamos a resolver. ¿Qué nos va a quedar? Si sustituimos la x por 0 nos daría 0 por el logaritmo neperiano del seno de 0, que sería 0, me quedará un 0 por infinito. Así que tenemos que resolver una indeterminación de las de tipo de 0 por infinito. ¿Y qué se hacía? Multiplicar. No podemos multiplicar. De hecho, la x ya la teníamos en el exponente y la hemos quitado de ahí. Así que tenemos que transformar esto en un cociente para poder aplicar L'Hopital. ¿Y qué hacíamos? Dejábamos uno de los dos productos arriba y el otro factor lo poníamos abajo dividiendo a un 1. Poníamos su inversa abajo y esa división me va a dar lo mismo que el producto de x por el logaritmo neperiano del seno de x. Pero ahora la indeterminación ya no me da un 0 por infinito, la hemos transformado en otra. ¿En cuál? Logaritmo neperiano de 0, que me daría el seno de 0, 0, me dará un infinito arriba y abajo 1 partido 0 también tendría que tendería a infinito. Y ahora aplicamos L'Hopital generalizado. Me quedará límite cuando la x tiende a 0 de la derivada del numerador, que es la derivada de un logaritmo, será la derivada del logaritmo de f igual a f' partido f, entonces tendremos que poner la derivada del seno, que será el coseno de x, dividido f, que es el seno de x. Partido la derivada de 1 partido x, que es una división, que sería derivada del numerador 0, por el de abajo sin derivar me va a quedar un 0, menos, que lo escribo para que no se me olvide, el de arriba sin derivar, el 1, por la derivada del de abajo, que es un 1, pues 1 por 1, un 1 quedaría. Partido el denominador al cuadrado, pues x cuadrado. Y resolvemos esa división, que me quedaría numerador por denominador sube arriba, va arriba, que sería x cuadrado por el coseno de x, y el denominador, es decir, el de abajo, por el numerador, es decir, por el de arriba, va abajo, menos seno de x. Y sustituyendo me quedará arriba 0 por el coseno de 0, que es 1, 0. Y abajo menos seno de 0, 0. Otra vez 0 partido 0. Pues aplicamos L'Hopital otra vez. Y me quedará límite cuando la x tiende a 0. Y ahora en el numerador derivamos y tendremos un producto de dos funciones de x cuadrado por coseno de x. Derivada de la primera función, 2x, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, que la derivada del coseno de x será menos seno de x. Y esto dividido entre la derivada del denominador, que es la derivada del menos seno de x, la derivada del seno es coseno de x. El menos lo dejo porque es ya tenía el menos delante, el seno. Y ahora sustituimos, a ver qué pasa, a ver si nos da otra vez 0 o no. Quitamos la palabra límites y sustituimos, me quedará 2 por 0, 0 por el coseno de 0 me va a dar 0, más x al cuadrado, que será 0 al cuadrado, me dará 0 por el seno de 0, 0, dividido menos coseno de 0, que sería menos 1. Y esto sí que tiene solución ya, porque 0 entre menos 1 me va a dar 0. Ya tenemos resuelto el límite. Ojo, que venimos de aquí. Ya hemos resuelto lo que vale el logaritmo neperiano de m, que era igual a este límite de aquí
que es lo que hemos andado resolviendo a lo largo de este proceso, resolviendo todas las indeterminaciones que nos han ido saliendo y nos ha dado 0. Es decir, hemos conseguido finalmente que el logaritmo neperiano de m sabemos que vale 0, el valor de ese, el que nos ha dado ese límite. Y ahora, aplicando la definición de logaritmo, que es que el logaritmo en base a de b igual a c, es lo mismo que escribir a elevado a c igual a b. ¿Vale? Acordaros del abecedario ABC y la liga de baloncesto, la ACB. La palabra logaritmo va con ABC, con el abecedario, que es como se escriben las palabras, para que no se os olvide, ¿vale? Entonces, yo lo que tengo ahora mismo es este lado del igual, aquí, y lo voy a cambiar por este otro lado del igual. Así que tengo que escribir A. ¿Quién es A? A lo tenemos aquí. No se ve mucho en ese color, a ver. Aquí está. Logaritmo en base a. Entonces, aquí, ¿qué base tenemos? E. ¿Vale? El logaritmo neperiano es el logaritmo en base E. Entonces, la A es E, en este caso. Ahora vamos a elevar a C. ¿Dónde está C? C sería este lado del igual. Entonces, elevamos E a C, a 0. Y esto va a ser igual, según la definición de logaritmo, a B, que sería ya B, la M, ¿vale? Ya tenemos despejado M. M es igual a E elevado a 0, es decir, M es igual a 1. Y como M hemos dicho que era el límite que me pedían, ya tenemos la solución del límite. Tendremos que el límite cuando la x tiende a 0 del seno de x elevado a x tiene como solución 1. Y esta sí que es la solución de este ejercicio, ¿vale? No esto de aquí. Mucho cuidado cuando tomamos logaritmos neperianos para resolver este tipo de ejercicios, ¿vale? En el apartado C nos piden que calculemos el límite cuando la x tiende a más infinito de 2 elevado a x menos 1 y todo eso elevado a 2 partido x más 1. Si sustituimos infinito, nos va a dar que 2 elevado a infinito va a ser infinito menos 1 infinito y 2 dividido en x más 1 que tenemos el exponente nos va a dar que 2 partido infinito dará 0. Entonces tenemos la indeterminación de infinito elevado a 0. Y esto va a ser igual a un valor, ya que tenemos que resolver este tipo de indeterminaciones tomando logaritmos neperianos, ¿vale? A los dos lados del igual, al poner aquí un valor a ese límite que ponemos, por ejemplo, la letra M, podéis poner lo que queráis, la letra que queráis. Entonces tomamos logaritmos neperianos a los dos lados del igual y me quedará el logaritmo neperiano del límite cuando la x tiende a más infinito de 2 elevado a x menos 1 elevado a 2 partido x más 1 igual al logaritmo neperiano de m. Así que tendremos que el logaritmo neperiano de m será igual. Aplicamos la propiedad de los límites, ¿sí? Que dice que cuando tengamos el logaritmo neperiano de un límite cuando la x tiende a un valor de una función, esto es lo mismo que hacer el límite cuando la x tiende a ese valor del logaritmo neperiano de esa función. Eso es lo que estamos haciendo todo el rato, aplicar esa propiedad de los límites. Así que tendremos aquí que esto es igual al límite cuando la x tiende a más infinito del logaritmo neperiano de 2 elevado a x menos 1 elevado a 2 partido el x más 1. Y vamos a desarrollar el primer miembro, o sea, el segundo miembro de esa igualdad. Vamos a resolver el límite cuando la x tiende a más infinito que nos dan ahí. Hemos conseguido al tomar logaritmo.
Y en este paso lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad de los logaritmos, que nos dice que el logaritmo en cualquier base de a elevado a un valor, a k, es lo mismo que poner k por ese logaritmo. Así que en este caso pasaremos este exponente de aquí multiplicando aquí delante del logaritmo neperiano. Entonces tendremos 2 partido el x más 1 por el logaritmo neperiano de 2 elevado a x menos 1. Y si sustituimos ahora el infinito, nos va a dar 2 partido infinito 0, el primer factor, y logaritmo neperiano de 2 elevado a infinito me va a dar infinito. Esta indeterminación tenemos. ¿Cómo se resolvían este tipo de indeterminaciones? Si podíamos multiplicar, multiplicábamos, y en este caso sí que podemos. Podemos poner 2 por el logaritmo neperiano de 2 elevado a x menos 1 partido el x más 1. Y ahora la indeterminación de 0 por infinito se ha convertido en una indeterminación del tipo infinito partido infinito. Y podemos aplicar ahora la regla de L'Hopital generalizado. Así que nos quedará el límite cuando la x tiende a más infinito y tenemos que derivar el numerador y el denominador. Derivando el numerador tendremos el 2, que es una constante, y la derivada de una función, que es igual a la derivada de la función partido la función. Así que la función sería el 2x menos 1, que se iría abajo, y la derivada de 2 elevado a x sería la derivada de a elevado a f. Os la voy a escribir aquí por si no os acordáis, que sería a elevado a f por el logaritmo neperiano de a por la derivada de f. Así que tendremos que la derivada del 2 elevado a x menos 1, que tengo ahí, que sería la derivada del 2 elevado a x menos 0, ¿no? Sería la derivada del menos 1. Tendríamos que será el 2, vamos a ponerlo así, elevado a x por el logaritmo neperiano de 2 por la derivada de x, que sería 1. Es decir, arriba me queda el 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2. Y la derivada del denominador de x más 1 será 1. Bien, vale. Operamos esto, es decir, escribimos que esto es el límite cuando la x tiende a más infinito de 2 por 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2 partido el 2 elevado a x menos 1, y sustituimos el infinito. Y nos quedará en el numerador un infinito y en el denominador otra vez infinito. Así que volvemos a aplicar la regla del L'Hopital generalizado. ¿Qué nos quedará ahora? Nos quedará que arriba tenemos una constante, que sería el 2 por el logaritmo neperiano de 2, y tendremos que derivar el 2 elevado a x, que será 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2, que como la misma derivada de antes, ¿vale? Esta de aquí. Y en el denominador tendré que la derivada es 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2. Bien, así que simplificamos numerador y denominador y nos queda que esto es igual al límite cuando la x tiende a más infinito de 2 por el logaritmo neperiano de 2. ¿Vale? Y esto será igual a 2 por el logaritmo neperiano de 2, porque no hay x para sustituir, ya me ha quedado el límite de una constante, que será igual a la constante, y esto es igual al logaritmo neperiano de 2 al cuadrado. Voy a aplicar la propiedad de los logaritmos como antes, pero en el sentido contrario. Voy a poner ese 2 en el exponente, y así esto quedará que el límite me da el logaritmo neperiano de 4.
Y ojo, eso es el valor del límite que estamos calculando ahora, que es igual al logaritmo neperiano de m. ¿Sí? Este logaritmo neperiano de m es igual a este límite, que es el que hemos ido resolviendo con los iguales, ¿sí? Por aquí, hasta llegar a que su valor es el logaritmo neperiano de 4. Es decir, que tenemos finalmente que el logaritmo neperiano de m es igual al logaritmo neperiano de 4. Y yo si tengo que un logaritmo neperiano de una base de algo es igual a un logaritmo neperiano de la misma base de algo también, tendrá que ser igual a m al 4. Es decir, tendremos que m es igual a 4. ¿Vale? Y este m igual a 4, ¿qué es? El valor del límite que nos han pedido calcular desde el principio. Es decir, la solución del límite cuando x tiende a más infinito de 2 elevado a x menos 1 elevado a 2 partido x más 1. Va a ser igual a 4. Y esta será la solución del apartado C. Y hasta aquí la resolución de indeterminaciones de 1 elevado a infinito, 0 elevado a infinito a 0 y infinito elevado a 0. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente vídeo, en el que repasaremos todos los límites haciendo algunos de Bau. Límites de Bau. Haré una selección de límites de Bau y os resolveré unos cuantos. Bueno, un saludo. Chao, bye bye. Nos vemos en el próximo vídeo.